Muy buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Es un privilegio el poderme dirigir a ustedes en esta tarde para que podamos compartir un tema relacionado con la oración. La oración es una de las cosas menos entendidas quizá en el cuerpo de Cristo, una de las cosas que si bien las practicamos, no lo practicamos en toda la riqueza y en toda la belleza que la oración pueda manifestar. Es por eso que en esta tarde hemos orado y hemos recibido de parte del Señor la confirmación de compartir este tema con todos ustedes. Realmente es un privilegio el poder estar con ustedes a través de este medio, ahora que pues por la situación estamos teniendo que vivir una especie de cuarentena eh, para poder evitar que la curva del COVID-19 se incremente. Y realmente qué privilegio poder compartir con ustedes por este medio. Para comenzar, tenemos que reconocer que la oración es un privilegio que Dios nos da de comunicarnos con Él. Y es un privilegio que estaba implícito desde la mismísima creación del hombre y la mujer. Oración significa tener comunión con Él, hablar con Él. Ese es el significado más simple de la palabra oración. Tener comunión con Él, hablar con Él. Y ese privilegio estaba implícito en la creación de Adán y Eva. Sin embargo, el privilegio se deterioró con la caída del ser humano, y por eso Isaías 59, versículo 1 y 2, dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que significa esto? Que la oración generó, o el pecado generó un efecto negativo sobre la oración. Pero a pesar de ello, por la imagen de Dios en nosotros y en el ser humano caído realmente, los pecadores sienten eventualmente la necesidad de orar, principalmente cuando se encuentran en problemas, y aún Dios por misericordia puede responder a esa oración. Ello no implica de ninguna manera que Dios se agrade de esa oración ni del pecador, sino que su benignidad y su paciencia son las que atraen al pecador con lazos de amor. Proverbios 15:8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos, oiga esto es maravilloso, mas la oración de los rectos es su gozo. Y en Proverbios 15:29 dice: Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. En Cristo Jesús, y al reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, ese privilegio es plenamente restaurado a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor viene a morar en nosotros y con nosotros. Nos hace templos de su Espíritu. En Santiago capítulo 4, versículos 5 y 6, la palabra dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Note, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dios quiere tener comunión con nosotros. Él anhela tener esa comunión con nosotros. Somos nosotros los que a veces no lo buscamos, no lo anhelamos, pero Él sí nos anhela a nosotros. Y note que hay un beneficio en esto, que la palabra de Dios nos lo da en Santiago capítulo 4, versículo 6. Dice que Él da mayor gracia. ¿Y a qué da mayor gracia? Es el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, que nos da mayor gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es la característica del amor de Dios por la cual recibimos lo que no merecemos. ¿Y qué es lo que recibimos que no merecemos? Las bendiciones. Quiere decir que la oración
realmente para nosotros es un privilegio, pero también es una bendición. Y en Hebreos 4:16 dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Note que cuando usted y yo oramos, entramos al trono de la gracia, no al trono de merecimientos, no al trono de meritocracia, no al trono donde se miden nuestras obras. Entramos al trono de la gracia, donde todo es un regalo que el Padre nos hace a cada uno de nosotros, sus hijos. Pues estoy hablando de hijos, este pasaje habla de los hijos, de que los hijos tenemos libertad para acercarnos confiadamente al trono de su gracia, para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y mire el orden también: misericordia, perdón de pecados, y gracia, bendición. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. De esta cuenta es que la oración para nosotros, más que un mandamiento, es una necesidad, resultado de la nueva naturaleza de Él en nosotros, obrando en nosotros. Recuerda que la palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. ¿Y esto por qué? Porque recibimos una nueva naturaleza, y la nueva naturaleza lo que quiere es tener comunión con el Padre, que es el dador de esa nueva naturaleza, a través del Espíritu Santo que Él ha hecho morar en cada uno de nosotros. Esto implica que necesitamos mantenernos enfocados. La oración es una forma de mantenernos enfocados en lo esencial de la vida, que es la persona de Dios, su voluntad y sus propósitos. Las tareas del día a día, las actividades del día a día nos desenfocan de lo que es el propósito de Dios para nuestras vidas, o tienen el potencial de desenfocarnos, pero la oración tiene el potencial de reenfocarnos en lo que es la persona de Dios, su voluntad y sus propósitos. Es una forma de dejarnos amar por Él y conocerle. Recuérdese que la Biblia dice que uno de los mandamientos, de los dos principales mandamientos de la palabra, es: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Pero la palabra también nos enseña que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y ese entender, recibir, experimentar el amor de Él es también a través de la oración, de dejarnos amar por Él a través de la oración, y de esa manera conocerle a Él y amarle más. También la oración es una forma de conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el Señor, a través de la oración, nos va enseñando algunas cosas de nosotros que necesitamos arreglar. Y también nos enseña algunas de las cosas que necesitamos fortalecer. Y eso nos ayuda a conocernos cada día más a nosotros mismos. También la oración nos ayuda a entender más del alcance de su amor, de su misericordia, de su gracia, de su favor. A través de la oración vamos a sensibilizar nuestros sentidos espirituales para poder experimentar más de su amor, de su misericordia, de su gracia y de su favor. También a través de la oración experimentamos más de su plenitud y podemos conocer y penetrar más en la cuatridimensión del amor de Dios y de Cristo, que excede a todo conocimiento, como nos lo dice Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Y notemos que dije cuatridimensión. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos vivimos en una tercera dimensión, pero Dios vive en una dimensión diferente. Por eso la palabra de Dios dice que hay caminos de Él que son superiores a nuestros caminos, y pensamientos de Él que son superiores a nuestros pensamientos, y son tan superiores como el cielo lo es de la tierra. Eso lo dice en Isaías capítulo 55, versículo 8. Pero aquí en Efesios capítulo 3, versículo 18, la palabra de Dios nos enseña que el amor de Dios tiene anchura, largura, altura y profundidad. Y nos dice que seamos llenos
del Espíritu de Dios y para que Dios nos fortalezca en el hombre interior por su Espíritu, a fin de que arraigados y cimentados en amor seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Eso qué significa en relación a la oración? La oración es un medio para obtener respuestas a nuestras peticiones, para ser fortalecidos con poder en nuestro hombre interior, para vencer los deseos pecaminosos y para que habite Cristo en mayor medida en nosotros, para ser cimentados y arraigados en amor. La oración, y estoy hablando nada más de puntos de introducción del tema, porque más adelante vamos a hablar de los fundamentos de la oración eficaz. Todos queremos o anhelamos que nuestra oración sea eficaz, que el Señor escuche nuestras oraciones, que el Señor las responda, y el Señor quiere hacerlo, y en su palabra nos da las claves para eso, y eso es parte de lo que vamos a estudiar el día de hoy, los fundamentos de la oración eficaz. Pero en este momento estamos introduciendo el tema con algunos principios. Y uno de los principios que necesitamos transformar en nuestra mente es que la oración no es una obligación, ni es una disciplina, aunque requiere de la disciplina. Por verla nosotros, por no verla como un privilegio, por no verla como un regalo que Dios nos hace, es que hemos visto a la oración como una obligación o disciplina. Y al verla de esa manera, la oración en nuestra mente carnal, que todavía tenemos en alguna medida, entonces vemos, por verla como obligación o disciplina, la oración nos parece como algo aburrido, algo cansado, algo rutinario y algo que debemos hacer rapidito y salir rapidito de ello para no perder mucho tiempo. Sin embargo, como lo vamos a ver a lo largo de este estudio, la oración realmente es un privilegio, es una necesidad y es un deleite. Y debemos aprender a cambiar y renovar nuestra mente en esa dirección. Yo me recuerdo que cuando yo era pequeño, la oración para mí era una forma nada más de acercarme a pedirle perdón a un Dios que estaba enojado conmigo porque yo pecaba. Así fue como me enseñaron a ver la oración, pero a lo largo de los años en que he sido enseñado por la palabra, por maestros, por el Espíritu Santo, la palabra me ha enseñado que realmente la oración es un privilegio, es una necesidad y es un deleite. Y también que la oración es más que pedir. La oración incluye el pedir. La palabra de Dios nos dice que le pidamos a Dios. Pero para muchos la oración, la petición es toda la oración. Sin embargo, la petición no es ni la mayor parte de la oración, ni es el beneficio principal. Para comenzar, veamos lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 7. Dice, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, y tocad y entraréis. Como vemos, son 6 cosas ahí, de las cuales pedir es solo una de ellas. En Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7, también la palabra nos enseña, por nada estemos afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Primero, veamos algunos de los beneficios, muy rápidamente, algunos de los beneficios de la oración que nos dice este pasaje. Primero, que por nada estemos afanosos. Eso quiere decir que la oración nos quita el afán. Que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruegos. Y si Él las conoce, Él las escucha. Y si Él las escucha, las va a responder. Luego dice que lo hagamos con acción de gracias. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios,
tenemos la certeza de que nuestras oraciones van a ser respondidas, y como van a ser respondidas, entonces podemos dar gracias. Y déjenme decirle algo aquí, toda oración es respondida, aun aquellas que hacemos que no van alineadas a la palabra, a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre responde nuestras oraciones y las va a responder de una de tres maneras. La primera es sí, la primera es sí, pero todavía no. Y la tercera es no, porque te voy a dar algo mejor. Te voy a dar algo que es conforme a mi voluntad. Por lo tanto, siempre nuestras oraciones van a ser respondidas, aunque no sean respondidas de la forma o en el tiempo en el que nosotros quisiéramos. Pero Dios siempre va a responder las oraciones de sus hijos. Es como si nosotros, dice la palabra, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Qué significa esto aplicado a la oración? Si cuando nuestros hijos hablan con nosotros y nos hacen una petición, nosotros no la desechamos, sino que tratamos de dar lo mejor que podemos para conceder ese deseo del corazón, o si no, le explicamos a nuestros hijos que eso no es lo que les conviene, pero que les vamos a dar otra cosa que conviene. Si nosotros hacemos eso, cuánto más Dios, que es nuestro Padre perfecto, lo hará para con cada uno de nosotros. Otra observación acá. Vamos a desarrollar todos estos puntos más adelante, pero ahorita en la introducción hay un punto que quisiera también tocar, y es que Dios no diseñó la oración para hacernos sentir esclavos de una rutina o de una disciplina, sino más bien todo lo contrario. Dios diseñó la oración para que por ella una parte del cielo baje a la tierra, a la vida, al corazón de cada uno de nosotros. Ustedes se recuerdan cuando Jesús le dice, los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar. ¿Qué es una de las cosas que Jesús les enseña a orar? Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La oración trae el cielo a la tierra, trae parte del cielo a nuestra vida, a nuestro corazón, al corazón de cada uno de nosotros. Por eso la palabra en el Salmo 37 y versículo 4 dice: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oiga, la oración necesita ser un deleite. ¿Por qué? Porque cuando nos deleitamos en Él, Él nos concede las peticiones de nuestro corazón. También dice el Salmo 16:11, en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias para siempre. Hay un gozo doble en la oración. El gozo que Dios trae a nuestro corazón, porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias para siempre para nosotros cuando entendemos el verdadero significado de la oración. Y también hay gozo en el corazón del Señor, porque Proverbios capítulo 15, versículo 8 nos dice que la oración de los justos es su gozo. La oración es una forma de traerle gozo al corazón de Dios. Mire, hay muy pocas cosas, yo diría que casi nada, que usted y yo podemos hacer por Dios para agradecer esta salvación tan grande que Él nos ha dado. Pero una de las cosas que sí podemos hacer es traer gozo a su corazón a través de la oración. Por ese traer gozo al corazón de Dios a través de la oración es que necesitamos entender verdaderamente lo que es la oración, tener el panorama completo de lo que es la oración, y no solo la oración como un medio de presentar nuestras peticiones delante de Dios. Es como lo hablamos hace un ratito, es mucho más allá de eso. La oración es mucho más allá de eso que presentar nuestras peticiones delante de Dios. Para comenzar, ya adentrándonos en los fundamentos de la oración eficaz, vamos a ver una definición de la oración. En el sentido más general del término, la oración es la aplicación de la mente a las cosas divinas para estar unidos con Dios. Ojo, la oración es poner nuestra mente en las cosas de Dios. Cuando ponemos nuestra mente en las cosas de Dios,
estamos teniendo comunión con Él, aun cuando no estemos postrados en el suelo o tirados o haciendo peticiones o en un lugar secreto. La palabra de Dios dice que oremos sin cesar, y sin cesar quiere decir todo el tiempo. ¿Y qué es ese orar sin cesar? Es poner todo el tiempo nuestra mente en las cosas de Dios. La oración es comunión, comunicación, conversación, diálogo con Dios. No monólogo de nosotros hacia Él. Es un diálogo donde nosotros le hablamos y Él también nos habla a nosotros. En este sentido, viendo esta dimensión tan grande o tan amplia de la oración implica bendecir, agradecer y alabar al Señor. De hecho, es lo que Jesús enseña en la oración del Padre Nuestro, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando dice, santificado sea tu nombre, o Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ahí hay incluida una bendición, un agradecimiento y una alabanza al Señor. Y es lo que la palabra de Dios nos dice en el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es parte de la oración. La alabanza es una parte integrante de la oración. También la oración es buscar la dirección del Señor, y para ello vamos a ir a Deuteronomio capítulo 33 y versículo 33. Déjenme encontrarlo aquí en mi Biblia. Deuteronomio 33, versículo 3. Él ama, dice la palabra, Él ama verdaderamente a su pueblo. Todos sus santos están en sus manos. Ellos siguen sus pasos y aceptan sus enseñanzas. ¿Y cómo seguimos sus pasos y aceptamos sus enseñanzas? Parte de ello es también a través de la oración. Y ya que estamos hablando de 33.3, también vayamos a Jeremías 33.3. Dice la palabra, pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Y parte de esos secretos es la dirección, el destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. También la oración es pedir perdón y protección. Perdón por nuestros pecados y protección para apartarnos del mal. Es lo que Jesús también le enseña a orar a sus discípulos. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y guárdanos del mal. No nos dejes caer en tentación y guárdanos del mal. También la oración es buscar respuestas y dirección del Señor, y llamar y tocar derribando todo obstáculo para poder seguir esa dirección. Recuérdese lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 14, que todos los que somos hijos de Dios somos guiados por su Espíritu Santo. Y una de las formas que Dios usa para guiarnos es a través de la oración. Y además el Señor nos está guiando todo el tiempo. También notemos algo, la palabra de Dios dice que oremos sin cesar, pero también en el Salmo 1, versículos del 1 al 3, dice la palabra que bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, no se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Ahí no hay ninguna contradicción. Orar sin cesar y meditar en la palabra de día y de noche. Quiere decir que parte de la oración también es la meditación en la palabra. ¿Y por qué? Porque la meditación de la palabra no solo nos bendice y nos hace prosperar en todo lo que hagamos, sino que nos aparta del mal. Note cómo comienza el Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón. Lo voy a poner de otra forma. En otro orden dice, sería bienaventurado el varón que en la ley de Jehová tiene su delicia de día y de noche. Así se apartará del camino de los pecadores, no se sentará en silla de escarnecedores, ni tendrá gusto en hacer el mal. Así que la palabra también, la oración también es una forma en la que Dios usa para apartarnos del mal. La oración también es buscar la dirección de Dios para hacer todo lo que hacemos para su gloria. La palabra de Dios dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para su gloria, pero no podemos pasar, y también dice que oremos sin cesar. No podemos hacer todo para su gloria,
y orar sin cesar si solamente vamos a estar metidos en un cuarto todos los días de nuestra vida? Oramos trabajando también, oramos haciendo todas las cosas o buscando la dirección de Dios para hacer todas las cosas conforme a lo que Él quiere, conforme a su voluntad. Orar también es poner la mirada en las cosas espirituales y celestiales, en las cosas de Dios, como lo dice Colosenses 3:22 3:2 y Mateo 16:23. Ahí vimos algunas generalidades de las cosas que son la oración. Recopilemos. La oración es hablar con Dios, y hablamos con Dios de muchas maneras, no solo cuando hacemos lo que tradicionalmente conocemos como la oración, sino también cuando alabamos al Señor, cuando damos gracias, cuando meditamos en la palabra de día y de noche, cuando vamos en nuestro carro meditando en la palabra de Dios, o vamos hablando con el Señor en nuestro carro, en nuestro trabajo, cuando buscamos la dirección de Él, cuando pensamos en todo lo que es verdadero, justo, agradable, honesto, y eso es la palabra. Todas esas cosas son oración. ¿Y cuáles son los beneficios de ello? Primero que nada, agradar a Dios con nuestra obediencia y corazón agradecido, contrito y humillado. Y recuérdese que al corazón contrito y humillado, Él no lo hace a un lado. Recibimos la dirección del Señor para todos los asuntos de nuestra vida. Recibimos el perdón de nuestros pecados y faltas y la protección de Dios para caminar sin caer en tentación. También recibimos la provisión de nuestras necesidades materiales, emocionales y espirituales. Recibimos paz en nuestro corazón y nos inculca sentimientos valiosos. Esto en Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. La palabra de Dios dice que por nada estemos afanados, sino que presentemos delante de Dios todas nuestras peticiones con ruego y con acción de gracias, y la paz de Él guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos perseverarán en Él. Eso significa que vamos a recibir paz en nuestros corazones, y la oración también va a poner sentimientos y pensamientos valiosos en ellos. También la oración es un beneficio, es el recordatorio de que el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros como nuestro ayudador, nuestro maestro, nuestro guía, nuestro transformador, nuestro consolador y nuestro empoderador, entre otras cosas. La oración otro beneficio es que nos ayuda a conocer al Señor más profundamente y desarrollar una relación más estrecha con Él. Y recibimos a través de la oración el conocimiento de sus tesoros y de sus secretos muy guardados, que solo los revelará aquel que anda con Él en intimidad. Uno solo revela sus secretos y revela sus tesoros a aquel con quien anda en intimidad. Y andar en intimidad con Dios es andar en oración con Él. También la oración nos recuerda cuál es nuestra posición en Cristo delante del Padre y lo que ello implica. Y este es el significado de cómo Jesús comienza la oración que les está enseñando a sus discípulos de Padre Nuestro. Ese Padre Nuestro no lo deberíamos pronunciar así tan a la ligera, no lo deberíamos pronunciar tan ligeramente, porque cuando nosotros decimos Padre Nuestro, es el recordatorio de que Dios es Dios, pero su relación con nosotros es la de Padre. Un Padre bueno que tiene cuidado de nosotros, un Padre bueno que busca lo mejor para nosotros, que tiene planes de bien y no de mal para nosotros, que lleva nuestra vida como la luz de la aurora en aumento hasta que el día es perfecto, un Padre que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar, un Padre que es nuestro Padre, no es un Padre lejano, un Padre cercano, un Padre que está muy cerca de nosotros, que no nos deja ni nos desampara, un Padre que nos ama con amor eterno. Ese Padre Nuestro también nos recuerda que nosotros somos sus hijos, pero somos sus hijos dependientes y necesitados de Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Entonces la oración es un recordatorio de nuestra posición en Cristo delante del Padre. La oración también es una forma de mantener vivo el fuego
del Espíritu. La palabra de Dios nos dice que avivemos el fuego del don que hay en nosotros, y ese don es el Espíritu. ¿Y cómo se aviva el Espíritu en nosotros? Sensibilizando nuestros oídos. No es que el Espíritu se desavive, no. Es que nuestra mente, nuestro corazón no está concentrado en Él. A través de la oración volvemos a conectarnos con Él, y entonces nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón vamos a experimentar un avivamiento, una mayor presencia del Espíritu Santo en nosotros. También la palabra nos enseña en 1 Juan capítulo 2 versículos 21 al 22 que la oración nos da una mayor confianza en Dios. A través de la oración nuestra fe se fortalece, a través de la oración nuestra fe crece, a través de las respuestas a la oración y de las cosas que Dios nos habla en la oración, a través de ellas nuestra fe va creciendo, se va fortaleciendo, perfeccionando, afirmando, estableciendo, que es uno de los propósitos de Dios para nuestra fe. Y también la oración provoca la extensión del reino de Dios en mi propio corazón y en mi propia mente, y a través de eso, como de la abundancia del corazón habla la boca, a través de eso también es la expansión del reino en el corazón y la mente de otras personas. Por eso la oración de Jesús, la oración del Padre Nuestro que le enseña a sus discípulos, incluye la frase: venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Ese venga tu reino indica que la oración hace una expansión del reino de Dios aquí en la tierra, comenzando por nuestros corazones. El reino primero tiene que ser establecido en nuestros corazones antes de ser establecidos fuera de nuestros corazones. Ahora sí, vamos a entrar a la segunda parte de los fundamentos de la oración eficaz. Como ya mencionamos hace un momento, la oración Dios pide en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 16 al 19, que sea una oración sin cesar. Dice desde el versículo 16, estad siempre gozosos. En el versículo 17, orad sin cesar. Y en el versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y en el 19, no apaguéis al Espíritu. En la medida en la que nosotros dejamos de orar, o en la medida en la que oramos menos, o en la medida en la que oramos más intermitentemente, en esa misma medida estamos perdiendo sensibilidad espiritual al Espíritu, y en esa misma medida no estamos siendo sensibles a la obra del Espíritu Santo en nosotros. A eso se refiere el apagar el Espíritu, porque al Espíritu Santo no lo podemos apagar, pero sí podemos volvernos insensibles a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y la oración busca eso. Hay 4 cosas ahí en ese pasaje. Estad siempre gozosos. ¿Por qué? Tenemos tantos motivos para estar gozosos. Mire, el coronavirus es un problema, o el COVID-19, como usted le quiera llamar, es un problema. La cuarentena es un problema. El que nuestros empleos se estén inestables es un problema. Pero sabe una cosa, por encima de ese problema, nosotros tenemos un Padre que cuida de nosotros, que es el Dios Todopoderoso, para el cual nada hay imposible, y que Él va a hacer lo mejor para nosotros. Y ha prometido en su palabra que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ha prometido en su palabra que ninguna peste tocará nuestra morada. Ha prometido en su palabra que por sus llagas hemos sido sanados, y su palabra es sí y amén, quiere decir, tiene cumplimiento. Entonces, la oración es por eso podemos estar siempre gozosos, porque aun cuando las circunstancias de nuestra vida puedan ser muy complicadas, muy difíciles, o estemos atravesando un valle de sombra de muerte, tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros, nuestro Padre está con nosotros, Él nos infunde aliento y Él nos lleva siempre a una mejor situación. De hecho, en el Salmo 23 nos habla de
de esos niveles. Comenzamos con lugares de delicados pasos y terminamos en la casa de Jehová, moraré por largos días. Eso es un nivel superior. ¿Por qué? Porque el Señor, no importan las circunstancias por las que estemos pasando, Él dijo que nuestra vida sería como la luz de la aurora, que iría en aumento, y Él lo va a hacer. De hecho, la palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ese perfeccionamiento significa mejoramiento, significa ir a otro nivel, significa algo, un nivel superior en Él. Entonces, lo primero es estar siempre gozosos. Lo segundo es orar sin cesar. En todo tiempo, en todo lugar, podemos orar silenciosamente, sin tener que gritar, hablar, ni nada, sino desde el fondo de nuestro corazón. Y vamos a ver la importancia de la oración del corazón. Es mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Es un orar, entonces necesitamos no solo siempre estar gozosos porque tenemos un Padre que no importan las circunstancias, va a estar al cuidado de nosotros, sino que el orar sin cesar nos va a mantener comunicados con esa verdad de que Él cuida de nosotros y de que Él nos ama y está haciendo lo mejor aunque nosotros no lo notemos. La tercera cosa que nos dice es: dad gracias en todo. Nos dice orad sin cesar y dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque cuando oramos, Él escucha, y cuando Él escucha, Él obra a nuestro favor. Por lo tanto, damos anticipadamente gracias a la obra que Él hará en nosotros. ¿Por qué? Porque la fe, la oración va unida a la fe, y la fe es la certeza de lo que no vemos, la convicción de lo que vendrá. Entonces, podemos dar gracias. La oración sin fe no tiene nada. De hecho, es lo que dice Santiago, ¿verdad? Si usted pide dudando, no espere recibir nada de Él, porque somos como vientos llevados de un lado al otro, de doble ánimo. Y la Biblia dice claramente: no espere que quien tal haga reciba cosa alguna de Él. Sin embargo, también nos dice ahí mismo en Santiago que Él es galardonador de los que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tenemos fe, agradamos a Dios, y eso hace que Dios nos galardone. La cuarta cosa que encontramos ahí, que ya habíamos hablado de ella hace un momentito, es no apagar el espíritu, o sea, mantener nuestra sensibilidad al Espíritu Santo. En Efesios 6:18 dice la palabra: orando en todo tiempo, orando en todo tiempo, eso es orar sin cesar, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice con toda oración. ¿Sabe? Hay muchísimos tipos de oración. Los creyentes, por lo general, la mayoría de creyentes solo conocen un tipo de oración, que es el tipo de la oración de petición. Pero también hay oración para pedir perdón, oración de acción de gracias, de alabanza, de santificación, oración de empoderamiento. En fin, hay un montón de tipos de oración que los vamos a ver un poquito más adelante. Y la Biblia nos dice acá en Efesios 6:18 que oremos en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Eso quiere decir que no necesitamos estar todo el tiempo orando solamente por las peticiones que tenemos delante del Señor. Hay muchas formas más de oración, y de todas ellas se agrada el Señor, y todas ellas traen gozo a nuestro corazón, y todas ellas traen un beneficio importante e impresionante a nuestro corazón. Y también dice que velemos en ello con toda perseverancia y súplica, no solo por nosotros, sino también por todos los santos. Hay dos tipos de oración, hay dos grandes rubros de oración, digámoslo así, o dos grandes clases de oración. Una es la oración personal, la oración por mí, y la otra es la oración por otros, que se llama intercesión. Y dentro de la intercesión hay de dos tipos: la oración de intercesión que hacemos por lo regular todos, que es orar por las necesidades de otros o por las peticiones de otros, y la oración de intercesión específica o la oración sustitutiva, cuando nosotros nos ponemos en los pantalones del otro, en los zapatos del otro, sentimos su dolor, sentimos su necesidad, sentimos
el dolor de su corazón y entonces clamamos como que si nosotros fuéramos esa otra persona. Esa es verdaderamente la intercesión. La intercesión específica, el don específico de la intercesión es ponernos en el papel del otro, en el lugar del otro, e ir al trono de la gracia del Señor, experimentando ese dolor, esa necesidad, experimentando la situación del otro y clamando para que Dios obre en la vida de esa persona. Es ponernos en el lugar del otro. Esa es la oración, la intercesión específica. Entonces, el primer fundamento de la oración eficaz es que oremos sin cesar. Segundo, la oración debe ir de la mano con la humildad. Usted se recuerda aquella enseñanza de Jesús cuando encuentra dos personas en el templo, un fariseo experto en la ley y un cobrador de impuestos. El experto en la ley le dice: gracias porque yo no soy como todos los demás, yo diezmo, yo ayuno, yo oro, yo hago esto, yo hago el otro. Y el otro, el cobrador de impuestos, lo que estaba pidiendo era: Señor, ten misericordia de mí, pues soy pecador, etc. Y la palabra nos enseña que este cobrador de impuestos regresó a su casa justificado, mientras el fariseo no. ¿Por qué? Porque la oración, en la oración la humildad es extremadamente importante. La palabra de Dios dice que al corazón contrito y humillado, humilde, Dios no lo desprecia. En Santiago 5, 16, 18 nos enseña la palabra y dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Note primero que dice: la oración eficaz del justo puede mucho, y pone como ejemplo a Elías, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, era alguien como usted y como yo. Lo extraordinario de Elías es que él creía en un Dios extraordinario, una persona ordinaria creyendo en un Dios extraordinario. Y Elías vivía, dice, en cuya presencia estoy. O sea, Elías se mantenía en la presencia del Señor, y eso significa que él oraba constantemente. Ahora bien, dice, antes de la oración eficaz del justo puede mucho, hay una condición. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Eso quiere decir reconocer primero mi imperfección, confesar mis ofensas. Y segundo, reconocer mi necesidad de los demás para que me apoyen en oración para ser sanado. Y eso es humildad. La humildad es una condición de la oración eficaz. Y dice el Salmo 51, 16 al 17. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado o humilde no despreciarás tú, oh Dios. Y miren Santiago capítulo 4, versículos 5 al 10, dice la palabra: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano: el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestras risas se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Este pasaje tiene que ver con la oración. Y tiene que ver muchísimo con la oración. No menciona la palabra oración en ninguno de los 5 versículos, pero todo el pasaje, o 6 versículos, pero todo el pasaje tiene que ver con la oración. Y déjeme explicar. Dice: el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente.
Y ese anhelo es tener comunión. Ese anhelo es estar con la persona que se ama. Ese anhelo celosamente significa anhelar, querer estar con aquella persona que se ama. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Entonces sí tiene que ver, porque la oración es comunión, la oración es intimidad, la oración es entrar en la presencia del Señor. Y como consecuencia dice la palabra que Él da mayor gracia, porque Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y enseguida dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La oración es un arma de victoria. Cuando nosotros estamos en una tentación y nos ponemos a orar y nos ubicamos con el Señor, entramos en su presencia, nos estamos sometiendo a Él y entonces estamos resistiendo al diablo, y como consecuencia de eso el diablo huirá de nosotros. Luego, en el mismo pasaje, ahí en Santiago, la escritura dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esa es mire, esta es una garantía de que Dios va a escuchar nuestra oración. Dice, si yo me acerco a Él, Él se acercará a mí. De hecho, Dios nunca me deja, ni me desampara. Una vez yo tuve una experiencia muy temprano en la mañana. Me desperté con el pasaje que dice en la palabra, varios pasajes de la palabra que dicen que Él no nos deja ni nos desampara. Y yo le decía, Señor, eso significa que cuando yo abro los ojos o estoy dormido, ¿tú estás aquí? Sí, y cuando abro los ojos y me despierto, ¿tú estás aquí? Sí. Y cuando voy a arreglarme para salir, ¿tú estás ahí también? Sí. Me decía él, ¿verdad? Y cuando desayuno y antes de irme, ¿tú estás ahí? Sí. Y cuando me subo al carro y voy para mi trabajo, ¿tú estás ahí? Sí. Y miren, no tuvo que decirme nada. En ese momentito me bajó algo a mi corazón y dije, ups, el Señor todo el tiempo está conmigo esperando que yo me acerque a Él. Y eso es lo que dice este versículo. Acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. ¿Esto qué significa? Él siempre está conmigo. Pero cuando yo me acerco a Él, entonces soy consciente de su cercanía conmigo. Cuando yo me acerco a Él a través de la oración, soy consciente de que Él está ahí conmigo. Y en su presencia hay plenitud de gozo y delicias para siempre. Experimento algo nuevo, algo mejor, algo mayor. Y dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿De qué nos está hablando aquí? Una parte de la oración es el reconocer nuestros pecados, arrepentirnos y pedir perdón. Y cuando uno genuinamente se da cuenta de las implicaciones que tiene su pecado, uno no puede más que llorar de tristeza de haber lastimado el corazón de aquel que más nos ama. Del corazón, de haber lastimado el corazón de aquel que, habiendo dado su vida por nosotros, para que nosotros fuéramos libres del pecado, se percata de que nosotros rechazamos esa libertad y pecamos, porque el poder Él nos lo dio para vencer sobre el pecado. Entonces eso nos debe llenar de tristeza. Realmente necesitamos experimentar esa tristeza de haber ofendido el corazón de Dios para que realmente nos apartemos del pecado. No es una obligación, no es una ley, pero es por amor. El arrepentimiento es una cuestión de amor. Cuando nos arrepentimos es porque amamos a aquel al que le hemos dañado su corazón, porque reconocemos que nos ama con todo su amor.
Entonces, en la oración, parte de la oración es la oración de petición de perdón, de reconocer nuestros pecados, nuestras faltas, pero con verdadero dolor, porque hemos lastimado el corazón del Padre, el corazón de aquel que nos ama más que cualquier otra persona en el mundo, y nadie se le va a acercar al amor que Él tiene por cada uno de nosotros, el amor del Padre. Un amor que es eterno, que es infinito, que es ilimitado, un amor que siempre está ahí para restaurar, para levantar, para edificar, y que aún en la disciplina es una disciplina de amor para restaurarnos y levantarnos. Y finalmente la palabra de Dios dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y humillarse es ser humilde, es reconocer nuestra dependencia, reconocer nuestra necesidad de Él, reconocer que sin Él no somos nada. Y cuando reconocemos eso, el Señor nos exaltará, dice la palabra. Y finalmente, la oración requiere humildad. La oración eficaz requiere humildad. ¿Por qué? En Jeremías 17, versículos del 5 al 8. La oración debería ser la manera en la cual nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza totalmente en Dios. Y aquí en Jeremías 17, 5, 8 hay un pasaje que a mí siempre me ha parecido que es muy duro, pero muy cierto. Dice: así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. La humildad me lleva a confiar en Dios. Y la confianza en Dios, que la manifiesto, tanto la humildad como la confianza en Dios, la manifiesto a través de la oración. Esa confianza y esa humildad harán de mí un árbol plantado junto a corrientes de agua, que no dejará de dar fruto. Mientras que si pongo mi confianza en alguien que no es Dios, o en algo que no es Dios, sino la pongo en cualquier otra cosa, entonces seré como una retama en el desierto. Moraré en sequedales en el desierto. Otro principio de la oración eficaz del justo lo encontramos en Mateo, capítulo 7, versículos del 7 al 8. La palabra de Dios dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama, y al que llama se le abrirá. La oración, aquí vemos que la oración implica 6 cosas: pedir, que Dios dé; buscar y hallar; llamar y se nos abrirá. 2 cosas no las hacemos nosotros, pero 4 cosas sí las hacemos nosotros. Hacemos pedir, buscar, hallar y llamar. Así que además de pedir, la oración es buscar. ¿Qué buscamos a través de la oración, o qué podemos buscar a través de la oración? Muchísimas cosas, pero entre ellas buscamos la dirección y el propósito de Dios para las diversas áreas de nuestra vida. Recuérdese que los que somos hijos de Dios somos guiados por su Espíritu, y el Espíritu nos responde a través de la oración. Buscar esa dirección del Espíritu es orar. También orar es buscar, o buscar es buscar la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque de la presencia del Señor vienen tiempos de refrigerio. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y de la presencia del Señor, en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Note, en la presencia del Señor, a través de la oración, hay plenitud de gozo. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Nuestra fortaleza para qué? Nuestra fortaleza para vencer dificultades, pruebas, nuestra fortaleza para salir vencedor en todas las circunstancias.
etc. La oración también es una búsqueda de respuestas y soluciones para las situaciones de nuestra vida. A través de la oración buscamos esas respuestas y esas soluciones que tiene el Señor para toda circunstancia que estemos atravesando. Además de pedir, la oración también es buscar sabiduría, entendimiento, conocimiento, ciencia, consejo, inteligencia, temor de Dios, santidad, etc. Dice la palabra que pidamos en Santiago, que pidamos, si no tenemos sabiduría, que se la pidamos al Señor y Él nos la dará abundantemente, pero que pidamos con fe, no dudando, porque el que duda no recibirá nada del Señor. Entonces la oración es también una forma de buscar sabiduría. En la oración buscamos formas de poder apoyar, alentar, animar, exhortar, corregir y ministrar las necesidades de las personas. Eso es también dirección. En la oración buscamos las formas que Dios tiene para nosotros de alcanzar un mayor nivel de comunión, de intimidad con Él, de vivir las vidas según su propósito y voluntad, para alcanzar la plenitud de vida que Él nos quiere dar. La oración es más que pedir. La oración es buscar respuestas de Dios para todas las circunstancias de nuestra vida. Muchas veces nosotros pedimos cuando lo que necesitamos es buscar. Muchas veces vamos en oración a pedirle al Señor que solucione tal cosa, que haga esto, que haga el otro, cuando lo que a veces necesitamos es buscar la solución de Dios para nuestros problemas, no tanto que Él actúe, que Él intervenga milagrosamente. La forma milagrosa de intervenir de Dios en muchas de nuestras circunstancias es a través de darnos su sabiduría, su consejo, su inteligencia, y la oración es una forma de encontrar esa sabiduría. Podemos buscar muchas cosas más a través de la oración y no solo la respuesta a nuestras peticiones, sino podemos buscar de más revelación, buscar los tesoros escondidos, los secretos muy guardados que Dios tiene para cada uno de nosotros, sus hijos. Pero además de pedir y buscar, la oración es llamar. ¿Y llamar qué? La presencia de Dios en nuestras vidas. Porque somos necesitados y desesperados de su presencia. Recuérdese, alguien que verdaderamente está enamorado va a anhelar la presencia de aquel de quien está enamorado. Y anhelar, y la oración satisface ese anhelo de nuestro corazón. Si estamos verdaderamente enamorados del Señor, y esta es una señal de si estamos verdaderamente enamorados de Él, es que lo vamos a buscar. A través de la oración vamos a buscar su presencia, vamos a llamar su presencia. También es llamarlo a Él porque estamos necesitados tenemos hambre y sed de Él, como decía David, ¿verdad? Mi alma tiene sed de ti. Es una necesidad también de llamar esa provisión de Él, de su presencia, de su palabra, de su consuelo, de esa agua viva que que circulará a través de nosotros, que correrá a través de nosotros. Dios quiere darnos satisfacer esa hambre y esa sed, y eso es algo que buscamos a través de la oración también. En la oración también podemos buscar, solo voy a ponerlo aquí en mi computadora. Sí, aquí está. A través de la oración también llamamos la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarde nuestro corazón en los momentos de tribulación, en los momentos de ansiedad, en nuestros momentos de aflicción. A través de la oración llamamos su presencia porque nos sentimos débiles, vacíos, afligidos, angustiados, imposibilitados de vivir nuestras vidas por nuestras propias fuerzas. Cuando nos sentimos realmente débiles, recordemos lo que dice la palabra de Dios, que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Orar es llamar su presencia porque nuestra alma está inquieta y solo puede estar en paz hasta que repose en Él.
también es llamar la presencia del Señor para compartir con Él nuestras cargas y que nos muestre cuáles áreas de nuestra vida necesitamos rendir a su señorío y desarrollar la mansedumbre y humildad de reconocer que Él tiene perfecto control de todo. La oración también es llamar con desesperación, llamarlo a Él con desesperación, porque estamos desesperadamente necesitados de Él en todas las cosas, porque reconocemos que sin Él nada somos, nada tenemos y nada podemos. Miren, nosotros pensamos muy en el fondo de nuestro corazón que somos capaces de hacer algunas cosas sin Dios. Y efectivamente somos capaces de hacer algunas cosas sin Dios. Pero delante de Dios esas cosas que hacemos sin Él son trapos de inmundicia. Son las obras de nuestra propia justicia, son obras muertas. Necesitamos llegar a reconocer que separados de Él nada podemos. Necesitamos terminar con esa arrogancia de creer que nosotros podemos solos, de que somos independientes o autosuficientes en algunas cosas. Realmente somos necesitados de Él, principalmente cuando se trata de vivir nuestra vida terrenal desde la perspectiva de la eternidad. Desde la perspectiva de la eternidad, nada podemos hacer sin Él, nada somos sin Él y nada tenemos sin Él. Y eso nos hace clamar con desesperación su presencia en nuestras vidas. Otro fundamento de la oración eficaz del justo es entender que la oración es el reconocimiento y la vivencia de su presencia en, con y sobre nosotros. El Salmo 121, versículos del 1 al 8, dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Notemos esto, todo el Salmo habla de la presencia de Dios con nosotros, de la presencia de Dios cerca de nosotros, de la presencia de Dios como nuestra sombra. Y eso ¿qué implica? Lo que implica es nuestra necesidad de reconocer y vivir, experimentar su presencia. A través de la oración lo hacemos. A través de la oración, esa presencia que está con nosotros, nosotros la vivenciamos. Ya no es solo un concepto, una teoría o un eslogan, sino que es una vivencia permanente. A través de la oración podemos experimentar su presencia permanentemente con nosotros. Y miren, así como nosotros, me impresiona algo. En Santiago capítulo 4 versículo 5 dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y no lo dice solo en ese pasaje. Hay un pasaje en el libro de Cantares, en el capítulo 2 versículo 14, que es el novio hablándole a la novia. Y este es un pasaje, y el novio, en la palabra de Dios, el novio representa a Jesús, la novia representa a la iglesia, a nosotros los creyentes. Y dice en Cantares 2:14, paloma mía. Oiga, mire qué ternura, qué amor, qué enamoramiento estas oraciones. Dice: paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Y eso es oración. Porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Y esto es Dios, el Padre, diciéndolo de usted y de mí, que Él anhela oír nuestra voz. Él nos anhela nuestra presencia con Él, que seamos conscientes de su presencia con nosotros. Y eso lo hacemos a través de la oración, de cualquier forma de oración. Mire, vamos a verlo un poquito más adelante, la oración no tiene que ser perfecta. La oración no tiene una fórmula perfecta.
La oración es como cuando yo platico con la persona que amo, no hay fórmulas, simplemente platicamos, hablamos, nos comunicamos, ¿sí? Y eso es con Dios. La oración es eso. Debemos desmistificar la oración y volverla a su esencia práctica, a lo que la Biblia nos enseña que es de práctica, a que es un privilegio, a que es una necesidad, a que es nuestra cita de amor. Mire, yo oigo de muchas parejas que constantemente tienen su date para estar solos, para manifestarse su amor, para hablar, para comunicarse. Nosotros tenemos la oportunidad de tener una date con Dios todo el tiempo, una date con Dios, con nuestro Padre todo el tiempo, todo momento, en todo lugar. No necesitamos hacer una cita, podemos entrar en su presencia en cualquier momento. Y esto me recuerda, y con esto voy a terminar esta primera parte para que podamos tomar un descanso todos. Pero quiero terminar con una anécdota que nos habla mucho de la paternidad de Dios y que nos habla mucho también de esa libertad que tenemos para tener acceso al trono de su gracia, para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. En 1963 el mundo estaba experimentando una crisis no tan fuerte como la de ahora, pero o quizá más seria que la de ahora, porque era una crisis de destrucción. Estábamos a las puertas de una tercera guerra mundial. Los rusos habían instalado en Cuba estaban instalando en Cuba unos cohetes que tenían puntas atómicas apuntando a las ciudades de Estados Unidos, y eso provocó una crisis internacional y casi la posibilidad de una tercera guerra mundial. Entonces un día, en ese tiempo, el presidente de los Estados Unidos era el presidente John F. Kennedy, que era un presidente joven y tenía un hijo de 3 años en ese momento. Y estaba como todas las noticias y todos los periodistas estaban concentrados en lo que estaba sucediendo. Resulta que había una reunión en la oficina oval del presidente de los Estados Unidos para tratar la crisis, y ahí están los más altos funcionarios del gobierno en el tema de seguridad. Está el jefe de la CIA, el jefe del FBI, el jefe del servicio secreto, más el secretario de la defensa, el secretario de Estado, el vicepresidente, en fin, una serie de gentes así. Y de repente estaban hablando del tema y de repente se abre la puerta y entra el niño de 3 años. Y ese niño no pidió permiso. Ese niño no se preocupó de cuál era de en qué estaba ocupado su papá. Él sabía que tenía libre acceso a la oficina del presidente más poderoso del mundo. Y entró con toda naturalidad, vio a todos los que estaban ahí, y lo único que sucedió fue que el papá inmediatamente dejó de lado todo lo que estaba haciendo y fue a atender al niño. Incluso lo subió a su escritorio, estuvo jugando con él. Media vez el niño recibió la atención, se bajó del escritorio y se fue. Y la reunión siguió. Y esa es una enseñanza acerca del amor del Padre, que deja todo por ponernos atención a cada uno de nosotros cuando necesitamos su atención. Y eso habla de su amor, pero también habla de la libertad que tenemos de entrar al trono de su gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Muy bien, dije que con esta historia iba a terminar esta primera parte. Vamos a tomar un pequeño descanso de unos 5 minutos y vamos a tocar la segunda parte del tema. Y esperamos que usted se reconecte con nosotros en 5 minutos, el tiempo suficiente para que usted vaya a tomar un refresco, para que usted haga algunas otras cosas que necesite, y en 5 minutos más o menos vamos a estar de vuelta. Pero antes de iniciar el receso, déjeme orar un momento. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio que me das de poderme dirigir a cada uno de mis hermanos en esta hora para poder compartir, Señor, esa vivencia maravillosa que es mi experiencia de la oración, Señor. Padre, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, pero por sobre todo, Señor, abre nuestro corazón a la maravillosa y hermosa realidad de la oración,
a esa riqueza inigualable que tiene la oración, Señor. Saca de nuestras mentes, Señor, que la oración es solo un medio de pedirte cosas, Señor, para que podamos entender que la oración es la forma de tener comunión con aquella persona que en toda nuestra vida nos va a amar más, que no habrá nadie más que nos ame tanto como tú nos amas. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que esta palabra, tu Espíritu Santo, la selle con fuego en nuestros corazones y produzca fruto, y fruto abundante para la gloria de su nombre. Lo que hoy es una semilla, Señor, que se convierta en un árbol gigantesco, porque todo en tu reino, Señor, crece y fructifica. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Regresamos entonces en 5 minutos. Que Dios les bendiga y esperamos reconectarnos muy pronto. Muchas gracias. Dios les bendiga. Buenas tardes.